¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. En sesión ordinaria, hoy el Consejo General del INE definió el destino de 60 candidaturas de Morena, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, por no enviar a tiempo y en forma los gastos hechos en precampaña. El candidato de Morena reportó 0 pesos, pero Morena dice que es porque no hicieron precampaña. Veremos qué lectura le dan a esta disputa las y los panelistas de esta noche. Y el presidente López Obrador informó que para cumplir la meta de vacunación que anunció en enero pasado y que la tercera ola de contagio nos agarre al menos con los adultos mayores inoculados, las Fuerzas Armadas participarán también en la aplicación de vacunas. ¿Es una buena idea o es una tarea más de civiles asignada a militares? Y el presidente ha dicho muchas veces que los programas sociales de su gobierno impulsan la igualdad de género porque la mitad de las personas beneficiarias son mujeres. Pero un análisis reciente apunta a que estos programas no empoderan a las mujeres. Hay en cambio otros programas diseñados para acabar con la brecha de género, pero ¿son realmente eficientes o no? Esos son los 3 temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Hasta el momento de grabar este programa, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, seguía en sesión para definir si retira o no la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena. En una reunión ordinaria virtual, el Consejo General también revocó la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, quien ya dijo que va a impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La candidatura de Víctor Hugo Romo sí se mantuvo. Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ayer, la Comisión de Fiscalización del INE votó por retirar la candidatura de Salgado Macedonio, así como de otros candidatos de Morena, porque no presentaron a tiempo sus gastos de precampaña. Según la ley, las personas aspirantes a un cargo de elección popular que no presenten estos informes no pueden registrar su candidatura. En las redes sociales, Mario Delgado dijo que algunos consejeros del INE buscaban bajar a la mala a 60 morenistas para impedir que sus candidaturas sigan adelante. El dirigente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez, dijo que su candidato de Morena no hizo campaña o precampaña electoral. Veamos qué opina la mesa de esta noche. Saludo con mucho gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Lozano. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos a todos. Hoy regresa Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Buenas noches, Genaro. Buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y hoy regresa también a la mesa Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches a todos, todo muy gracias, Genaro. Al contrario, bienvenido. A ver, empiezo contigo, Estefanía. ¿Qué está ocurriendo con esta sesión del INE? ¿Cómo la ves? ¿Coincides o no con Mario Delgado que el INE, creo que le llegó a decir incluso está trabajando a favor del PRIAN-RD? ¿Cómo ves? ¿Es esto un trabajo que está tratando de favorecer a candidatos de otra coalición o es algo válido lo que está haciendo el INE? Mira, más allá de hablar sobre este ir y venir que ha pasado en el INE respecto a querer censurar las mañaneras, respecto a querer actuar como oposición dentro de esta autonomía que les protege, yo quisiera hablar específicamente del caso de Félix Salgado Macedonio, que también envuelve otros casos de otras candidaturas. Y es que es complicado o es imposible pensar que exista la posibilidad de que no hayan presentado en tiempo y forma uno de los 3 requisitos y obligaciones explícitas que marca la ley, específicamente en el artículo 229, en el que se tiene que registrar los gastos de campaña o de precampaña. Y justo en el caso de Guerrero es importante porque Guerrero inició un proceso electoral sin candidato y fue hasta una semana después que se registró como candidato oficial, y el INE en ese momento lo que les pidió fue una lista de el proceso de encuestas en el que se le nombró a Félix y luego los delegados a los que se les nombró responsables, y se había dicho que principalmente lo que tenía que hacer era Morena una campaña sin candidato al principio. Ahora, hay 2 opciones legales que puede tomar esto, o 2 caminos legales que puede tomar esto. El primero es que se pida o se exija que se pruebe de verdad que no se hizo campaña a nombre del partido, ni en redes sociales, ni previamente en la calle o en algún tipo de repartir algo que dijera vota por Morena y tal,
y que eso se pueda comprobar como que en realidad sí existe la posibilidad de que hubo 0 gastos de campaña, y bueno, eso tendría que revocarse directamente en el tribunal si es que el INE decide sostener esta opinión que tiene de bajar esta candidatura respecto a los gastos de campaña. Creo que ha sido un proceso evidentemente opaco, no solamente desde el partido, que creo que falló en contemplar estas cosas, porque creo que el partido que tendría que tomar en cuenta que el INE nada más está viendo desde dónde puede jalar tela para cortar, pues el partido tendría que haber pensado en esto previamente. Sin embargo, siendo no solamente el caso de Guerrero, sino otros casos, pues sí llama la atención que haya sido Morena el partido principalmente atacado y señalado por el INE cuando hay otros partidos dentro de una coalición muy grande, y no creo que haya sido Morena el único. Yo esperaría que el INE se portara de manera pues legal, sin filias ni fobias, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves, Luis? Mira, estoy viendo las reacciones de algunos de los actores más importantes de Morena, Mario Delgado, o de presidente de ese partido. Otra más de línea, algunos consejeros tomando acciones desproporcionadas quieren bajar a la mala a más de 60 candidatos de nuestro movimiento. Queremos un árbitro imparcial, dejen que la gente decida. Y luego una más, la de Raúl Morón Orozco. Hoy el INE ha tomado una decisión ilegal que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra los derechos políticos de las y los michoacanos que luchan por la transformación del Estado. Nos vemos en el tribunal prácticamente. ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, creo que lo más importante... No te oigo. ¿Te puedes prender tu micrófono? ¿Me escuchas ahí? Ahí estás ya. ¿Me escuchas? Así está. Hola, ahí estás. Lo que tenemos que observar, Genaro, es que Morena está yendo contra los fundamentos de una sociedad. Está queriendo romper las reglas básicas del juego que ellos mismos aceptaron con antelación. Creo que eso es algo que tenemos que observar de las reglas electorales. La ley es tremendamente clara, Genaro. En el artículo 229 de la LEGIPE establece que todos los partidos políticos que hagan precampañas o que lancen precandidaturas para competir en los procesos internos de los partidos que eligen a sus candidatos, todos esos procesos tienen que presentar informes de fiscalización y gasto. En todos los casos. Hay partidos políticos que que se preocupan por presentar esos informes y cumplir las reglas que los árbitros electorales ponen sobre la mesa. Y en este caso, no son 60 casos de Morena en específico. De esos 60 casos me parece que hay casos del PRI y de redes sociales progresistas, si no mal recuerdo los documentos del Instituto Nacional Electoral. Pero creo que lo que tenemos que identificar es que en una sociedad, lo primero que tenemos, y en un sistema democrático, lo que tenemos que hacer es aceptar las reglas y cumplirlas. Lo que dice Mario Delgado me parece absurdo, porque lo que está poniendo en juego es la posibilidad de estar por encima de la ley, la posibilidad de estar por encima de la Constitución todo el tiempo. Con este caso y con el tema de la sobrerepresentación, se está yendo sobre el Instituto Nacional Electoral y están desacreditando una institución que hoy se encarga de velar los derechos políticos de toda la ciudadanía. A mí eso me parece tremendamente grave. Creo que sí necesitamos mucha seriedad de los partidos políticos en este proceso político y en todos los que vengan para poder cumplir esas reglas con las que no estamos de acuerdo. Esas reglas con las que estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo con ellas, lo que pediría es que se cambien o se propongan modificaciones a través de las vías institucionales. Si una regla es injusta, lo que tenemos que hacer es levantar la voz y solicitar que se cambie. No querer modificar para la mala y y de manera agresiva y en medio de un proceso electoral poder cambiar las reglas que ellos mismos aceptaron con antelación. Bien. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Porque en efecto esto se suma, digamos, sobre el tema de las candidaturas, pero previamente y a lo largo de la semana estuvimos hablando sobre otro tema que también trae a Morena enfrentado con el INE, que es el tema de la sobrerepresentación. Ya mencionaba también algo de eso. Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué ves de esta decisión en la tarde y de las declaraciones de algunos de los dirigentes de Morena respecto a el trabajo del Consejo General del INE? Me parece preocupante porque efectivamente concedamos o aceptemos sin conceder que los precandidatos, si es que fueron precandidatos, tuvieron que haber reportado sus gastos de precampaña o haberlos reportado en cero. Concedamos que eso sí está en la ley e incluso concedamos que el castigo que se establece en leyes secundarias es la cancelación del registro. Pero aquí yo creo que se tiene que interpretar la ley y entender que a veces en las leyes hay preceptos en conflicto, en tensión.
Y lo que a mí me parece preocupante aquí es que la sanción impuesta debe ser razonable y proporcional al daño causado por esta conducta, y me parece que los consejeros del INE se están excediendo la restricción de derechos fundamentales, porque aquí hay que decir que no solamente se afecta al candidato y al partido, sino sobre todo se afecta al electorado, que va a acudir a una boleta cercenada, no va a poder elegir entre las opciones completas, y eso yo creo que pues niega el derecho fundamental de toda democracia constitucional, que es el derecho de votar y de ser votado. Una sanción que cancele ese derecho debe ser a causa de una gravedad probada, de un verdadero asunto de gravedad probado, y aquí lo que estamos viendo es una omisión de un trámite administrativo que incluso puede ser subsanado. Yo creo que aquí el tema es que los consejeros del INE se están viendo muy letristas, cuando deberían adoptar un criterio garantista, que es la máxima protección de los derechos electorales, y sobre todo tutelar el derecho de los electores a elegir entre opciones completas. Y sí suena lamentable que la autoridad electoral esté negando la posibilidad de participar a candidatos como Raúl Morón, que es el candidato puntero, es el que los michoacanos quieren ser su gobernante. Entonces me parece que esto no tiene pies ni cabeza, que se están extralimitando, que se están excediendo en estas sanciones, y que cuando a alguien le toca aplicar entre preceptos legales que son contradictorios, como la tutela del derecho de votar y ser votado, y la obligación de los partidos a reportar gastos de precampaña, pues tiene que optar por un enfoque garantista. Incluso aquí, Genaro, recordarás que yo cuestioné la decisión del INE de haber vetado, de haber prohibido el registro de México Libre de Felipe Calderón, porque por más animadversión que yo tenga en contra de esa corriente ideológica, reconozco que representan a una corriente de mexicanos y por tanto que tienen derecho a competir. Que se gane en las urnas. La importancia es, hay que ganar en las urnas, no en las mesas a través de cuestiones leguleyas. Pili, ¿cómo lo ves tú y cómo lo está viendo Acción Nacional? Mira, yo lo veo, el INE como árbitro electoral tiene que aprobar los registros de los candidatos que los partidos políticos envían para su aprobación. Las listas enviadas son analizadas para verificar el cumplimiento de las leyes que regulan a los partidos, las precampañas y las campañas. En este caso, para el próximo proceso electoral, hablamos de los candidatos a diputados federales y gobernadores, que desde el 2014 el INE también asume la responsabilidad de forma transversal respecto a lo local. Una de las causales establecidas en la reforma del 2014 para la descalificación de un candidato es el incumplimiento del informe de su comprobación de ingresos y gastos durante la precampaña. Y eso es justamente lo que la Comisión de Fiscalización resolvió el día de ayer con respecto a Félix Salgado Macedonio y otros candidatos que podían alcanzar la cifra de 60 candidatos de Morena, quienes realizaron evidentes actos de precampaña y cuya comprobación no fue presentada en el órgano electoral. Por más que los miembros de Morena intenten disfrazar su proceso de selección, queda claro que se trata de precampañas en la que los aspirantes hicieron actividades tendientes a ser favorecidos con la designación de sus candidaturas. La Comisión de Fiscalización determinó por mayoría de votos en su dictamen negar el registro a un número importante de aspirantes de Morena por no cumplir con este precepto, por lo que los 11 consejeros del INE que conforman el Pleno podían aprobar el dictamen aprobado en la comisión y negar el registro a esos candidatos. Aunque no hay que olvidar que ya hay un antecedente, que era lo que comentaba Alejandro, que en el Pleno votó en contra el dictamen de la comisión en el caso del Partido de México Libre. Ya hubo un antecedente y que el Pleno votó en contra. El caso emblemático es el caso de Félix Salgado Macedonio, quien no tendrá derecho a competir si se decide aplicar de forma estricta la ley, ¿no? Morena ha tratado de justificar y burlar la ley bajo el argumento de que no realizó propiamente los procesos de campaña con el pretexto de que la selección sería por encuestas. Sin embargo, todos fuimos testigos de la forma en que los aspirantes llamaron al voto, ya sea activamente en redes sociales, en eventos públicos, incluso en algunos casos hasta en espectaculares aparecieron los precandidatos. Por supuesto que hubo una precampaña, aunque quieran negarlo. Bien. Bueno, yo
Ya esa me acabó. A ver, si quieres La rapidísimo, realidad, solo concluye, porfa, para escuchar un contrapunto sí. antes de irnos a la pausa. Bueno, lo que va a pasar en esta sesión es que el INE va a resolver quién entra a la cancha del juego, quién tiene la legitimidad, el derecho de fungir como un candidato en el orden voluminoso que tendrá que desahogar un número importante de casos que se encuentren bajo este supuesto. Bien. Veremos de qué está hecho el INE, y lo preocupante es que se haga uso de un doble rasero, es decir, que por un lado la Comisión de Fiscalización determine que unos candidatos sí presenten informes y otros no. Bien. Veloz, levantaste la mano. Rapidísimo, por favor, porque también Luis levantó la mano. Entonces, para darle espacio a los dos, un minuto nos vamos a Sí, tomar yo este nada más bloque. quiero decir que hay una sentencia previa en un caso similar, y el tribunal decidió que no era viable lo que le decía el INE, porque quizá el partido pudo haber tomado o pudo haber sido irresponsable en presentar esto, pero si se comprueba que el precandidato lo presentó ante el partido, pues eso puede echar para atrás todo lo que dijo el INE previamente, y como ha actuado el tribunal, eso puede pasar. Ahora, yo en el caso de Félix Salgado Macedonio quiero decir, sería una ofensa que cayera un agresor sexual por no haber presentado un informe de gastos de precampaña y no por ser un agresor sexual. No se trata de eso, entonces yo creo que sería una ofensa para la lucha feminista, para las compañeras, incluso para la militancia. Bien. Finalmente, Luis. Sí. Y el punto, nada más rápido, sí quiero que las personas que nos están escuchando, Genaro, sepan que el Instituto Nacional Electoral, una de las áreas más grandes que tiene, es el área de fiscalización. Tiene una cantidad de personas impresionantes que están vigilando todo el tiempo qué hacen y qué no hacen los partidos políticos. Ellos saben que los partidos políticos y quienes hicieron precampaña en cada uno de los procesos electorales que se van a competir en el país. La resolución del instituto obedece a dos cosas. Primero, sanciona efectivamente a los candidatos que hicieron actos de precampaña aprobados y que omitieron por completo presentar informes de cuánto gastaron en ese proceso electoral, en ese proceso de precampaña. Bien, bueno, hacemos una pausa. Vamos a tratar de retomar este tema más adelante, pero al regresar de la pausa, otro tema. Las Fuerzas Armadas aplicarán vacunas para cumplir con la meta de inmunizar a 15 millones de personas adultas mayores. Quedarán vacunados y vacunadas todas las personas mayores de 60 años a tiempo y en forma. ¿Y qué pasa con el personal médico que falta todavía, incluso aquí en la Ciudad de México? Regresamos con la opinión de nuestros y nuestras panelistas de esta noche. No te vayas.